Hoy no tengo ningún interés en ser original. Y por eso voy a tomar los conceptos y la idea de una amiga, joven amiga dirigente, Julieta González, que ha publicado una columna sobre el tema de la legislatura provincial y el rol que tiene el Poder Legislativo y los, entre comillas, legisladores. A partir de esta última polémica que se generó en la Cámara de Diputados cuando el vicegobernador a cargo o presidente nato de la legislatura impidió el uso de la palabra de las diputadas Neme y Vilaggi. Y inclusive aleccionado y casi siguiendo las instrucciones que le marcaba el diputado Samaniego, presidente de bloque del peronismo, del Frente de la Victoria, ese señor de la voz aniñada, de la voz aflautada que siempre que es uno de los pocos que habla, digamos, en el bloque de diputados. Ese señor le impuso al presidente nato de legislatura que no permita el uso de la palabra de la oposición. Y el presidente, obviamente, siguió las instrucciones al pie de la letra. Esto demuestra, y esto demostró a las claras, cuál es el concepto que tiene el oficialismo de lo que son la división de poderes y el funcionamiento que deben tener en un sistema republicano. Y ahí debemos caer en la conclusión de que en los sistemas autoritarios, en los sistemas despóticos como el que vive Formosa hace 30 años casi, la división de poderes, la existencia del poder legislativo, el poder judicial, las mismas elecciones cada 2 años, son un problema, un estorbo y una molestia para el oficialismo. Así son considerados en su cultura. ¿Por qué razón? Y porque ¿qué necesidad hay, dicen ellos, piensan ellos, y así también inclusive lo transmiten? ¿Qué necesidad hay de pasar por legislatura para ver qué opinan los otros si el supremo hacedor, el gran referente nuestro jefe ya sabe todo lo que necesita Formosa? No hay que consultar con nadie. Él es el gran hacedor de todas las cosas. Él sabe, el supremo sabe lo que le conviene a Formosa. ¿Por qué tiene que venir 8, 10, 15, 20 mortales a discutir en una legislatura si está bien o mal lo que ya decidió el Supremo? Para ellos esto es un inconveniente, es un trámite engorroso, es tedioso, lo mismo el Poder Judicial. Lo mismo también esto de andar cada 2 años haciendo elecciones. ¿Para qué? Si lo mismo la gente va a votar lo que ya sabemos que tiene que votar. Es en su interpretación. ¿Y cómo comienza este concepto? Ellos tratan de sostener su esquema despótico y autoritario, ¿no es cierto?, de muy poco compromiso democrático y republicano, pero tienen el corset o el límite de las constituciones nacionales y provinciales que exigen el funcionamiento, por lo menos en cierta medida, de un sistema republicano, entonces, ¿qué hacen? Buscan la formalidad, que se cumpla la formalidad de que haya un edificio que se llama legislatura, donde se reúnen 30 personas cada tanto y aprueban y actúan casi como una escribanía, la escribanía más cara de la historia de la humanidad, sin dudas, ¿no es cierto? Porque inclusive el año pasado, en plena pandemia, creo que tuvieron 2 o 3 reuniones por Zoom, ¿no es cierto? Y no sesionaron nunca en forma presencial, no tuvieron trabajos en comisión, no hacen nada, digamos, elevaron el 100% su presupuesto, y el costo de cada legislador para una provincia pobre como Formosa es elevadísimo. Lo que nuestro Parlamento tiene más o menos el costo de mantenimiento del Parlamento Europeo. Ganan esa cantidad de dinero. Cada diputado decía, y en esto vuelvo a remitirme a la nota de Julieta González, cada legislador nos sale 6 millones de pesos por mes, porque hay que pagarle a él y a los legisladores. ¿Para qué? Para nada. Porque yo pregunto, si es una legislatura donde no se pueden hacer pedidos de informes, donde no se puede usar la palabra, donde no se pueden presentar proyectos, donde no se puede interpelar a los ministros,
¿Qué sentido tiene? Si todo lo pisan y todo lo bloquean. Y el concepto que usa, o el método que usa el oficialismo, no es colocar diputados o sentar diputados en cada una de las bancas. El oficialismo lo que tiene es una fuerza de ocupación que físicamente se sienta sobre esas bancas e impide que el poder legislativo funcione, bloquea. Funcionan como una suerte de mayoría automática que al mismo tiempo es una escribanía instantánea de todos los proyectos que vengan del Ejecutivo. Yo le pido a alguien que si puede me escriba después por streaming, por Facebook o por WhatsApp, y que me cuente de un proyecto, un solo proyecto que un diputado del oficialismo haya presentado alguna vez. De la misma manera también que les pido un solo proyecto de la oposición, fueron muchos los que presentó la oposición, pero un solo proyecto de la oposición que haya tomado estado parlamentario, o sea, que haya pasado el filtro de las comisiones y se haya tratado en el plenario de la legislatura en los últimos 20 años. Yo le voy a adelantar la respuesta. La respuesta para ambos casos, o sea, proyectos que presentaron diputados del oficialismo con los que presentó proyectos que presentó la oposición, es cero, totalmente cero. No hay ningún proyecto que haya debatido la legislatura que no haya sido una iniciativa del Poder Ejecutivo enviada por Gildo Infran, y que, en definitiva, la fuerza de ocupación, porque no son legisladores, un legislador tiene que legislar, y nuestros legisladores, en el caso del oficialismo, nunca legislan, nunca presentan un proyecto de ley, lo que ya de por sí es un acto de indecencia intelectual y política, porque se proponen en la campaña como candidatos a legisladores, pero saben que van a ir a una legislatura donde no se va a legislar. Disculpen el juego de palabras, pero esto es así. Funciona así. Legisladores que nunca legislan y legisladores que son votados para no legislar, no para legislar, que es lo que deben hacer. Así de distorsionado está el tema. Y esto, en números, a ver, yo tenía por acá algunos números que nos daba Julieta en su columna de opinión. Esto nos cuesta a los formos, este disparate, porque en definitiva actúan como... ¿Vieron esos gatitos chinos que están en todos los comercios, que son para atraer la suerte y la plata, y que es un gatito dorado que levanta la manito permanentemente, está levantando la manito y baja la manito? Bueno, esa es todo el mérito que pueden tener un diputado, sobre todo del oficialismo, que no necesita estar preparado, no necesita estudiar, no necesita recorrer la provincia y ver los problemas de la gente y para presentar de esa manera algún proyecto que los represente o que represente los intereses de la gente. Necesita que le funcione bien la articulación del hombro para poder levantar la mano cada vez que sea necesario, ¿no es cierto? Eso es todo lo que hace falta para ser legislador en esta provincia. Y eso a nosotros, esa situación absolutamente decadente en la que está la legislatura y de inacción total, nos sale a los formoseños 186.146.571 pesos por mes. 6 millones por cada diputado. Pagamos esa friolera de dinero para tener una manga de nabucos sentados en las bancas, levantando la mano acríticamente, sin haber leído ni siquiera el temario de lo que están votando. Y solamente tienen la tarea como un grupo de tareas, como una fuerza de ocupación, evitar que se trate ningún tema que no sea presentado por el supremo hacedor de todas las cosas en Formosa. Esto es la situación en la que... Y me adhiero a la crítica realizada por Julieta González en su columna. En lo que hace al plano nacional, y ya para ir cerrando nuestra columna, la situación del gobierno nacional después de esta votación, donde 1/3 de sus diputados en el Congreso de la Nación votó en contra, donde 1/3 de sus senadores, 12 senadores del kirchnerismo, le votaron en contra a Alberto Fernández, no hace más que demostrar
lo que en términos de traumatología médica sería una fractura expuesta. Una fractura expuesta es cuando alguien en un accidente o en una situación se rompe un hueso y no solamente está el miembro está dislocado así sin rigidez, sino que es tan fuerte la fractura que el hueso se expone y sale afuera de la piel. Eso es una fractura expuesta. Y esa es la fractura que actualmente sufre el oficialismo nacional. Está sumamente complicado. Tenemos un gobierno, entre comillas, ejercido por un presidente que ya era débil antes de ser elegido como candidato, que fue elegido en forma muy débil y dependiente de una vicepresidenta que es la dueña del poder real, y que en el ejercicio posterior, cuando gana la presidencia, él mismo se encarga de autodenigrarse y autodegradarse y devaluar el sentido de la palabra y de la concurriendo a mentiras sobre mentiras siempre, haciendo que caiga en una falta absoluta de credibilidad. Desde el otro lado, o sea, del otro lado tenemos lo que se conoce comúnmente como Instituto Patria, el cristinismo o la cámpora, cuya actitud irresponsable no asumen que en una gestión de gobierno uno tiene costos y beneficios. A veces tiene que pagar el costo de tomar decisiones en bien de la población que no son muy satisfactorias, no son muy lindas de dar. Pero uno tiene que asumir eso porque esa es la responsabilidad que tiene como gobierno. Lo que está haciendo irresponsablemente el cristinismo y la cámpora es agotarse en el discurso panfletario, en el discurso que se agota en una remera o en un tatuaje con consignas huecas, que no avanza hacia ningún lado, porque si está en contra del default, si está en contra, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nunca nos dio a conocer una contrapropuesta. Bueno, listo, no vamos a votar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero tenemos esta idea. Hablemos con tal país, con tal organismo de crédito que nos podría facilitar el financiamiento que el default o que el Fondo Monetario Internacional puede llegar a bloquear. Jamás. Irresponsablemente, lo único que dijeron, sobre todo comandado por el chico de la Play, este multimillonario cuarentón que nunca tuvo un trabajo en toda su vida, pero sin embargo es multimillonario, porque heredó los recursos de la nación que llevó su padre, nunca hizo una contrapropuesta. Nunca tuvo la responsabilidad cívica que impone semejante espacio de poder que tienen para decir, no hagamos esto porque queremos hacer esto otro. Y así fue que este proyecto, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tuvo que ser aprobado con los votos de la oposición, que salvó perentoriamente y solo por ahora a este gobierno. Como contrapartida, la cámpora no quiso pagar el costo, pero sigue cobrando los beneficios, porque no se entiende entonces, ¿por qué la cámpora, si no está de acuerdo con estas políticas del actual gobierno, sigue a cargo del ANSES, sigue manejando la caja del ANSES, sigue manejando la caja del PAMI, sigue manejando la caja de Aerolíneas Argentinas? ¿Por qué sigue manejando la AFI para poder manipular desde ahí los expedientes judiciales? ¿Por qué mantiene a Zanini como Procurador General del Tesoro manejando a todos los abogados que pertenecen al Estado para poder vaciar las causas judiciales contra Cristina? ¿Por qué siguen estos espacios? ¿Y por qué sí no tiene problema en acceder a los beneficios del poder y no tiene ganas de hacerse cargo de los costos que implica gobernar? ¿No es cierto? ¿No será que estamos hablando entonces, y lamentablemente no quiero ser pájaro de mal agüero, pero muchachos, el estado de debilidad del gobierno es absoluto y extremo. La soledad en que se encuentra el actual presidente es extremo. Y por otro lado vemos a una cámpora y a un cristinismo que está con ganas de terminar de vaciar de poder y quién sabe, producir un vacío de poder, un autogolpe para poder reciclarse y aparecer como la alternativa. No es la primera vez, ni en la nación ni en la provincia, que el peronismo se recicla a sí mismo y aparece como la solución. Aparece como el bombero, siendo que había sido el piromaníaco que generó el incendio.
es lo que pasa en Clorinda, donde son oficialismo y oposición, es lo que ha pasado en la década de los 70, porque por un lado la AAA de ultraderecha se mataban con montoneros de izquierda y se reciclaban entre ellos, cuando tienen que salir por izquierda salen, por derecha cuando tienen que salir también lo hacen. O sea, no sería novedoso este esquema. Y bueno, pero ojo, acá nuestro sonidista Miguel está atento y ya tenemos el parte de guerra del día de hoy. Ponemos primero un poco de música de guerra, no, sirena porque primero tenemos que guarecernos. Acuérdense que así como Ucrania está padeciendo la invasión de Rusia y está en plena guerra, nosotros en el país desde el viernes pasado estamos en guerra con la inflación. No sé quién es la inflación, no sé qué color son sus uniformes, no sé a quién hay que dispararle. Estamos en guerra, pero no sabemos con quién. No saben, porque por un rato me dicen que son los ojeros, otro rato me dicen que son los supermercadistas, otro rato me dicen que son las consultoras económicas que publican números que no son reales. Y bueno, se complica porque uno es una guerra de guerrillas porque no sabe bien quién es el enemigo real, digamos. Hasta ahora no hemos esperado ansiosos el mensaje que tenía que dar el presidente en la declaración de guerra para que nos explique con qué armas íbamos a contar, cómo iba a ser esta guerra contra. Creíamos que en plena siglo XXI íbamos a apelar a los drones, a los satélites para poder afrontar la guerra contra la inflación. Sería importante. Hasta ahora, yo le digo una cosa, llamen urgente, no sé, al Papa Francisco, a las Naciones Unidas, para que alguien venga a negociar un alto el fuego porque nos están cagando a palos. La inflación nos está cagando a palos y ya nos estamos quedando sin la reserva de polenta que teníamos. Así que urgente un alto el fuego, aunque sea para retirar los cuerpos, los cadáveres e intercambiar prisioneros. Porque hasta ahora, mientras se prepara el presidente, que en su discurso no hizo... Nosotros parecía que íbamos a usar métodos nuevos para esta guerra tan sofisticada contra la inflación. Sin embargo, otra vez se reiteran el control de precio, el precio cuidado, las retenciones. Es todo más de lo mismo que venimos probando hace 70 años y nunca funcionó. Y si no me creen, van a ver que las armas que esgrimió en su declaración de guerra contra la inflación, en su discurso del presidente, son muy parecidas a las que ya escuchábamos en la década del 40. Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Hasta ahora he empleado la persuasión. En adelante emplearé la represión. Quisiera Dios que las circunstancias no me lleven a tener que emplear las penas más terribles. El adoctrinamiento realizado. Bueno, el general Perón, en la década de los 40, nos explicaba cómo, en forma tan persuasiva y pacifista, se iba a combatir la inflación. Cambiando algunos términos que pueden ser un poco violentos hoy en día, acá lo que hemos oído del presidente, primero no se le cayó ninguna idea nueva, y lo segundo es que otra vez es control de precio, vigilancia de precio, vamos a mandar a los chicos de la cámpora a controlar las góndolas, vamos a congelar, aparece el capitán Frío ahí de secretario de Comercio nuevo. Lo único que por ahora se está salvando es tomar por asalto el INDEC para disfrazar los números como hizo Moreno. Así que por ahora este es el parte de guerra contra los ejércitos de la inflación. Y reitero, estamos sufriendo muchas bajas de este lado. Del otro lado no hay ninguna baja porque no ha bajado ningún precio desde que empezó. Al contrario,
se han remarcado todos. Así que nos estaremos viendo mañana con otro parte de guerra de esta emisora. A ver, un poquito de música de guerra. Ah, mambum. Este es nuestro presidente. Hasta mañana entonces con el próximo parte de guerra, mañana después del mediodía.